Y esta noche tenemos un tema que a mí se me hizo interesante y bastante bonito por donde lo llevó el Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de lo que significa hacer el bien y ayudar a otros. Ya hoy terminamos con el libro de Proverbios, el capítulo 3. Vamos a estar leyendo los versículos 27 al 35. Amén. Entonces, los versículos 27 y 28 los voy a leer en la traducción de la Biblia del Jubileo. Y me gustó esta traducción porque es casi literal, o yo podría decir que es literal del hebreo, ¿ok? Y estos versículos hablan acerca de ayudar al prójimo. Dice en el versículo 27: no detengas el bien de sus dueños cuando tuvieres poder para hacerlo. Y esto se me hace algo súper poderoso de entender, porque la mayoría de las traducciones dicen, no dejes de ayudar al necesitado, no dejes de ayudar a quien lo necesita. Son similares, pero en el hebreo dice, no detengas el bien de sus dueños cuando tuvieres poder para hacerlo. Lo que nos dice esta escritura es que el bien que nosotros podemos hacer por las personas no nos pertenece, sino que le pertenece a la persona que nos está pidiendo el favor. No sé si me explico. Entonces, cuando alguien me pide algo, digamos que me pide dinero y yo tengo poder para ayudar a esa persona, significa que ese dinero que yo tenía le pertenecía a esa persona. Y es una de las cosas que Dios ha preparado como obras para que las llevemos a cabo. Recuerdan que el Señor dice que somos criaturas en Cristo Jesús, creadas para buenas obras que ya han sido hechas desde el principio. Entonces, el Señor ya había creado estas obras para que las lleváramos a cabo. Entonces, cuando alguien nos pida un favor y si nosotros podemos hacerlo, significa que lo que nosotros estamos haciendo por esa persona es que simplemente le estamos dando lo que ella se merece porque es de esa persona. ¿Ok? Luego el versículo 28 dice, no digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Y aquí nos pone el Señor el límite de cuándo ayudar, cuándo no ayudar. Nos dice, si tienes, no lo niegues, ¿ok? No pensemos con que, ay, me va a pagar de vuelta o no. Ya veremos después en otros proverbios que el Señor dice que debemos prestar sin esperar nada a cambio. De hecho, Jesús también nos dice eso, ¿ok? Entonces, no dejemos de hacer el bien cuando alguien nos lo pide, ¿ok? Ahora, ¿qué significa hacer el bien y qué significa ayudar? ¿Cuándo? ¿A quiénes? ¿Ok? Porque también necesitamos instrucción para saber eso. Vamos a ver. Gálatas 6:10 nos dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿por quiénes vamos a empezar? Por los de la familia de la fe. ¿Cuándo? Cuando tengamos oportunidad. Si yo puedo ayudar, pues lo hago, ¿ok? Si no tengo cómo ayudar, pues no lo hago porque no tengo. Eso quiere decir que Dios no me ha dado lo que a ellos les pertenece, ¿ok? Después, Tito 3:14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades urgentes para que no sean sin fruto. El Señor quiere que demos fruto, que seamos productivos. Y una manera de ser productivo a los ojos del Señor es atendiendo a las necesidades urgentes. ¿Qué son necesidades urgentes? Pues comida y vestido, ¿ok? Entonces nos debemos enfocar en las necesidades realmente básicas o en alguna urgencia que alguien tenga, quizá para pagar un médico, no sé. Entonces el Señor nos va a ir mostrando, pero son necesidades urgentes las que debemos ver primero y ahora sí que ponerlas como prioridad. Hebreos 13:16 nos dice, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir, que al Señor le gusta que no nada más yo esté ayudando y ayudando, ayudando, sino que también alguien me ayude a mí cuando yo necesite, porque todos vamos a necesitar de todos en algún momento. Y no nada más estoy hablando de dinero o de cosas materiales, sino todos vamos a necesitar un abrazo algún día, una palabra del Señor, vamos a necesitar que alguien nos dedique su tiempo para escucharnos. Entonces puede involucrar cualquier tipo de sacrificio, ¿ok? Eso le agrada al Señor.
De alguna manera sí nos mostramos amor unos a otros. Y algo muy importante que el Señor Jesús quiere que hagamos es no nada más ayudar y hacer el bien a aquellos que son de nuestra familia o aquellos a quienes amamos, a nuestros amigos, sino que demos el paso extra, eso que nos va a hacer brillar la luz del Señor, que es amar a nuestros enemigos, ayudarlos. Lucas 6:35 dice, ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Muchas veces nos sentimos mal cuando hacemos algo por alguien y ni siquiera nos dan las gracias o sentimos que no lo aprecian, pero nosotros nunca debemos hacerlo esperando algo a cambio, aún una gracia o unas gracias, sino que nosotros debemos comportarnos como Dios lo hace. Él da a todos bondadosamente, no importa si son buenos o si son malos. Su sol brilla para todos, no hace excepción. Entonces, esa es la mentalidad que Dios quiere que tengamos, que amemos a nuestros enemigos ayudándolos, que prestemos sin esperar nada a cambio. Y lo vuelvo a repetir, cuando tengamos. Si no tenemos, pues no lo vamos a hacer, ¿ok? Recuerden que habíamos dicho en otras ocasiones, hablando del diezmo, que no se trata de que nosotros pasemos necesidades para ayudar a otros, sino más bien se trata de que todos tengamos, ¿ok? Ahora, una pregunta que nos hacemos muchas veces como cristianos, ¿verdad? O nos viene a la mente, bueno, si no debemos negar la ayuda cuando alguien nos lo pide, ¿qué hacemos con los mendigos en la calle? ¿Qué hacemos con los pordioseros? ¿Qué hacemos con la gente esa que está pidiendo dinero, que está rogando en la calle, ¿verdad? Cuando estaba preguntándole eso al Señor directamente, me puso este salmo en la mente, que es el Salmo 37:25. Dice, fui joven y estoy viejo, y en todos mis años jamás vi al justo en la miseria. Tampoco he visto a los hijos de los justos pasar hambre. Esto nos dice muchísimo, muchísimo. Quizá por malas decisiones, porque cayeron en pecado, no lo sabemos, pero lo que nos dice la escritura es que si alguien está mendigando, tiene un porqué que solo Dios conoce, ¿ok? Solo Dios conoce. Ahora, esta escritura no nos dice no le des al mendigo, ¿verdad? Simplemente nos da una idea de por qué están viviendo esas situaciones. Muy claro aquí. Un justo no está en la miseria. Un justo no pasa hambre, ¿ok? ¿Qué está pasando ahí en la vida de esa persona o de esas personas que están mendigando? Ahora, si a ustedes el Espíritu Santo los guía y les dice que tienen que darle a esa persona, pues ustedes van a obedecer al Espíritu Santo. ¿Cómo van a saberlo? Porque el Señor les va a poner paz y les va a dar una convicción de que sí, tengo que ayudar a esta persona. Quizá esta no, pero esta sí. Tenemos que ser, eh, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo y dejarnos guiar por él. Y van a saber ustedes porque van a sentirse convencidos y porque eso les va a dar paz, ¿ok? Pero estén tranquilos porque el Señor aquí dice que un justo nunca va a andar en la miseria, que un justo, que los hijos de los justos tampoco van a pasar hambre, ¿ok? Amén. Ahora, vamos con los versículos 29 y 30 que nos hablan acerca de no hacer el mal. Ya vamos a pasar de no nada más ayudar, sino a no hacer el mal. El versículo 29 dice, no pienses mal contra tu prójimo estando él confiado de ti. Esto significa no estés tramando cosas malas en contra de alguien que en ti confía, en alguien que no te ha hecho nada. Eso es algo realmente muy malo a los ojos del Señor, ¿ok? Luego dice el versículo 30, no pleites con alguno sin razón, si él no te ha hecho agravio. Aquí muchas veces yo creo que caemos en esto. Si alguien nos trata mal, si estamos de mal humor y alguien nos habla, le contestamos mal quizá. ¿Cuántas veces como padres no hemos tratado, le hemos contestado mal a nuestros hijos porque estamos de mal humor o porque nos fue mal en el trabajo, porque peleamos con el esposo, qué sé yo, por cualquier cosa? Es como que nos desquitamos de lo que otros nos hacen con otras personas que no tienen culpa de nada ni hay razón para hacerlo. El Señor nos está diciendo aquí, ojo con comportarse así. ¿Por qué?
cuando actuamos injustamente, lo que podemos hacer es tramar el mal, ¿ok? Quizá por envidia, quizá por, porque el maligno nos pone en la mente cosas, nos pone ideas en contra de las personas que ni siquiera nos han hecho mal, ni siquiera tienen malos pensamientos en contra de nosotros, y también pelear sin razones, actuar injustamente, ¿ok? Si ustedes se acuerdan, hablamos hace un par de semanas acerca de la historia de Betsabé y David, ¿verdad? Que Betsabé, que más bien David cometió adulterio con Betsabé, que era la esposa de Urías, ¿ok? Pero ¿qué es lo que hizo David? Tramó en su corazón el mal. Vamos a leer 2 Samuel 11:15. Dice, en la carta David le indicaba a Joab que pusiera a Urías al frente del combate donde la pelea fuera más dura y que lo dejara solo hasta que lo mataran. Entonces, David aquí realmente tramó el mal en contra de alguien que confiaba en su rey, confiaba en el rey, porque estaba peleando por el rey, por el reino. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Que hubieron consecuencias desastrosas para la familia de David. Si nosotros caemos en la tentación de tramar el mal, de pensar cosas malas para hacerle mal a alguien que no nos ha hecho nada, al contrario, que confía en nosotros, el Señor no nos va a dejar sin consecuencias. Entonces, tengamos esto presente y cuando nos vengan ese tipo de pensamientos, inmediatamente rechazarlos en el nombre de Cristo Jesús, porque seguramente no vienen de nosotros, sino el maligno. Pero tenemos que estar pendientes de qué clase de pensamientos me vienen a la mente, ¿ok? Ahora, pelear sin razón. Como dije antes, muchas veces nos desquitamos con las personas que están a nuestro alrededor porque estamos enojados o porque simplemente tenemos mal carácter, puede ser cualquier cosa. Pero ¿qué dice Santiago 4:1? ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Entonces, el Señor quiere que estemos también atentos a que si estamos peleando con alguien que no nos ha hecho nada, entonces el problema somos nosotros. Tenemos algo, lo podemos llevar inmediatamente a la presencia del Señor. Ayúdame, Señor, no me siento bien, no tengo ganas de hablar con nadie ni verle la cara a nadie, pero no es la culpa de ellos. Por favor, ayúdame a entender qué es lo que está pasando, cálmame, dame tu paz y el Señor de verdad que nos va a contestar esas oraciones, porque eso es lo que Él espera de nosotros, que clamemos a Él por ayuda. Ahora, continuamos, versículos 31 y 32 nos habla acerca de no seguir los caminos de los malvados. Dice así la escritura, no envidies al hombre injusto, ni escojas alguno de sus caminos. Me da muchísima tristeza, por ejemplo, ahora con mis estudiantes. La mayoría de ellos han visto esta serie de Netflix que es Narcos, súper conocida en el mundo. Y cuando hablan de Pablo Escolar, hablan con una admiración, como si hubiera sido realmente un héroe. Y eso es exactamente lo que está describiendo la escritura, que ellos están escogiendo caminos malos para poder obtener lo que ellos creen que les va a dar felicidad, poder o lo que sea. Entonces, la Biblia nos advierte, no los envidies a los injustos, ¿ok? Eh, Había un artículo que estaba yo leyendo en las noticias y a un lado salió también un anuncio de un libro como tipo aplicación y era acerca de cómo una mujer puede convertirse en una imán o en un magneto de los hombres ricos, cómo traerlos comiendo de tu mano y decía ahí, nunca más vas a tener que estar con un hombre con una billetera vacía y unas cosas que dije, Dios mío, pero ¿qué es esto? Entonces la gente, la sociedad está desesperada por obtener cosas de manera injusta, de manera realmente pecaminosa. Ahora, ¿cuál es la advertencia? ¿Cuál es la advertencia? Porque el Señor nos dice, no lo hagas, pero si lo haces, fíjate lo que pasa. Dice, versículo 32, porque el perverso es abominado del Señor, mas su secreto es con los rectos. Dice aquí que el perverso es abominado del Señor. Quizá ustedes han escuchado
algunos predicadores decir que Dios no odia al pecador, que Dios odia el pecado, pero no odia al pecador. Hay muchos versículos, muchos pasajes de la Biblia donde eso no es lo que dice el Señor. El Señor dice, Él aborrece, Él abomina al perverso, al malvado. Él no dice aquí porque Dios abomina el pecado del perverso. No, Él dice al perverso lo abomina el Señor, ¿ok? Entonces, debemos tener respeto, debemos tener esto en mente. Imagínense ser abominado, rechazado, odiado por el Rey del universo. O sea, ¿qué nos podemos esperar si tenemos el odio del Señor sobre nosotros? Eso debería poner un poquito de miedo, de temor reverente ante el Señor. Y el contraste aquí dice que más su secreto es con los rectos. En otra versión dice, pero él es amigo íntimo de los rectos. Y aquí hay un contraste enorme. O somos sus enemigos o somos sus amigos. No hay, no hay gris aquí. O es blanco o es negro. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos a la gente que prospera? Porque muchas personas a veces me han preguntado, pero es que, por ejemplo, las gentes muy ricas que viven muy bien, y es que, ¿cómo es eso? ¿Por qué el Señor, si están haciendo cosas malas, por qué el Señor no los castiga? Y el Salmo 73, del versículo 1 al 20, vamos a leerlo porque es uno de los salmos que más me gusta, explica a la perfección qué es lo que pasa con estas personas. Así como mis estudiantes admiran a Pablo Escobar, ¿qué es lo que sucede? ¿Ok? ¿Cuál es la mentalidad de ellos y qué es lo que dice el Señor acerca de esto? No voy a tener que explicarlo porque está muy, muy claro. ¿Ok? Dice así el Salmo. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los de corazón puro. Yo estuve a punto de caer, poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de la gente. No les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Ellos se burlan, hablan con maldad y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo y su lengua se pasea por la tierra. Por eso la gente acude a ellos y bebe sus palabras como agua. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los malvados. Sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado al linaje de tus hijos. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí el fin que les espera. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, los despreciarás como una ilusión. Amén. Entonces está muy claro este salmo. Y muchos cristianos quizás se alejan y dejan de ser santos, dejan la santidad, el camino de la santidad, porque creen que eso no les trae beneficio aquí en la tierra. Porque dice aquí el salmista, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas si me están pasando cosas malas a mí? Entonces, ¿por qué a ellos no les pasan cosas malas? ¿Por qué a mí sí me pasan cosas malas? Porque el Señor nos procesa por medio de las cosas malas que nos pasan. El Señor nos está haciendo crecer, nos está haciendo madurar, está moldeando nuestro carácter. Sin embargo, a los otros, los que son malos, el Señor no se molesta en corregirlos, simplemente los deja que actúen como quieren. Pero ¿cuál es el resultado? Que tarde o temprano van a desaparecer, tarde o temprano van a ser destruidos en el terror. ¿Se imaginan ser consumidos por el terror? Por ese enemigo que es el Señor Dios del universo. Entonces, nunca tengamos envidia de la gente que se ve muy próspera y que tienen todo, que no tienen problemas. Hay que preguntarnos qué es lo que está pasando en su vida, que el Señor no los está trabajando. ¿Ok? Ahora,
33 y 34. Aquí habla acerca de tener temor del Señor. ¿Cómo vamos a respetarlo? Porque dice, la maldición del Señor está en la casa del impío, mas Él bendecirá la morada de los justos. Entonces, como les dije, es un blanco o es un negro. No podemos estar con un pie aquí en la iglesia y un pie en el mundo. Necesitamos tener la bendición del Señor, ¿ok? Dice el 34, Él se burla de los burladores, pero muestra su favor a los humildes. Entonces, el Señor nos va a mostrar su favor, nos va a mantener bajo su gracia cuando nos comportamos de una manera humilde. ¿Qué significa ser humilde? Ser obediente. Esto que les estoy enseñando esta noche, esto que es el Espíritu Santo que les está enseñando esta noche es para que lo pongamos en práctica. Y cuando lo llevamos a la práctica, nos estamos comportando humildes. Y entonces eso trae la bendición a nuestras casas. ¿Qué significa nuestra casa? No nada más a mí, sino a mí y a mi familia. Y el verso 35 dice, los sabios se llenarán de honra, pero los necios se llenarán de vergüenza. Estamos aquí para que el Señor nos dé sabiduría, ¿cierto? Para eso comenzamos nuestro estudio de Proverbios. Cuando nosotros actuamos sabiamente con todo este conocimiento que el Señor nos da, nos vamos a llenar de honra. Cuando Él venga, vamos a tener una corona preciosa de honra. Pero ¿qué va a pasar con los necios? Los que rechazan la palabra van a ser avergonzados. Entonces, esto nos debe poner dentro un temor reverente hacia el Señor. Esto no es juego y el Señor nos está dando todas estas instrucciones porque nos ama y quiere que seamos perfectos, completos, así como Él lo es. Amén. ¿Y por qué es que el Señor quiere que hagamos todo esto, que sigamos sus normas? Porque nuestra vida habla. Nosotros somos cartas abiertas, nos dice Pablo, para que todo el mundo nos pueda leer. Y Jesús tiene un propósito también, no nada más al modelarnos nuestro carácter, al hacernos santos como Él es santo, sino otro propósito es que nosotros atraigamos a otras personas. Y Jesús nos dice muy claramente, Mateo 12:30, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Entonces, lo vuelvo a repetir, esto es o blanco o es negro. Tenemos que escoger el camino del Señor o el camino que no es del Señor. Para Jesús es o blanco o negro. Hay una versión que es la versión de la traducción del lenguaje actual que está mucho más claro y dice así, el que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan es como si los estuviera ahuyentando. Entonces, nuestra vida realmente tiene que atraer a la gente, tenemos que ayudarlo a recoger a la gente, no a esparcirla, ¿ok? Ahora sabemos que debemos ayudar a nuestros enemigos, prestar a quien lo pida, ya sabemos cuándo, ya sabemos cómo, ya sabemos a quién. Hay que ponerlo en práctica para ayudar al Señor a recoger toda esa cosecha que ya está lista. Amén.